De nuevo, volvemos con nuestro particular informe criminológico. Como siempre, lo hacemos de la mano de mi compañero y amigo periodista y criminólogo, Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Muy buena, Rafa, ¿cómo estás? Pues ya estamos metidos en el otoño. Qué pena que ya no tengamos la. Ya Vivaldi no podría haber eh, ideado jamás esa maravilla de las cuatro estaciones porque ya no existen en algunos lugares como Córdoba, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que vamos. En esta ocasión, como avanzamos ya en la anterior edición del programa, vamos a hablar de asesinos en serie, concretamente de Norteamérica. Y esto es, ¿vale? No solo de Estados Unidos, porque siempre se lleva a la confusión el término Norteamérica con Estados Unidos. También existen México y Canadá. Antes de adentrarnos en los casos, Rafa, sin embargo, creo que vamos a hacer una especie de consideraciones, ¿no? Sí, bueno, simplemente explicar que por qué se quedaron fuera quizás algunos de estos casos de la otra vez. ¿Te acuerdas que hablamos de asesinos en Estados Unidos? Y claro, había algún caso en el que los crímenes se cometían en Estados Unidos, pero la persona que los cometía, el asesino en este caso, pues no era de ese país, ¿no? Entonces, yo lo llamé un poco el asesino fronterizo, ¿no? Porque, y aparte lo vamos a ver, que curiosamente pasa que lo cometen varios países, bueno, de los tres que conforman principalmente, ¿no? Norteamérica, ¿no? Que son Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Entonces, pues como vamos a ver el primer caso, enseguida lo vamos a ver, pues lo dejamos fuera por eso, ¿no? Y bueno, también hemos apuntado un otro par de criterios que siempre sabemos, porque algunos nos dirán, bueno, ¿por qué no está este? ¿Por qué está? Bueno, hemos vuelto a mantener el tema de no meter, sino de corte histórico, que por ejemplo, un ejemplo que te podría poner es de Felipe Espinosa, ¿no? Que era un rebelde mexicano que era contrario a la ocupación estadounidense de Nuevo México, ¿no? Y a pesar de que a él se le considera el primer asesino en serie mexicano en el siglo XIX, pero yo creo que se saldría un poco, ¿no? De esta consideración que hacemos, ¿no? Y bueno, como siempre podemos buscar pues, esos casos con matices diferentes, ¿no? Que no son muy parecidos entre sí, pues para que nos permitan pues, comentar algunas consideraciones y cosas de este tipo, ¿no? Que nos gusta a nosotros, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos con los casos propiamente dichos. Para comenzar, retrocedemos a las décadas de los 80 y de los 90 del pasado siglo. Abrimos con Ángel Reséndiz, cuyo sobrenombre fue el de el asesino del ferrocarril. Efectivamente, respecto al caso al que te hacía referencia, ¿no? Como vamos a ver, era una persona natural de México, pero realmente sus crímenes sobre todo fueron en Estados Unidos, lo que fue, bueno, causó bueno, una gran intranquilidad en su momento, ¿no? En aquella época, ¿no? Hablamos siempre también, hablamos del número de víctimas, en principio hay diversas consideraciones, incluso para las que están confirmadas, yo he encontrado 16 víctimas, en otro lado 23, pero ojo que se hable el arco de que incluso se acercara a casi a los 200, ¿no? En torno a los 187 posibles víctimas, ¿no? Pero bueno, demostradas, pues son unas pocas menos, que aún así, evidentemente, es una barbaridad, ¿no? Y bueno, el asesino del ferrocarril, como siempre, no muy original, la gente para poner estos apodos, pues bueno, era porque cometía los crímenes cerca de vías de tren, ¿no? Que era el medio que él utilizaba para viajar como polizón, ¿no? Él realmente era una especie de vagabundo, ¿no? En Estados Unidos no tenía una residencia fijada y entonces, bueno, él cruzaba las fronteras, muchas veces eso ilegalmente, y, y cometía, ¿no? sus terribles fechorías, ¿no? Y, ojo, que fue capaz de eludir bastante tiempo, un poco la horquilla de tiempo de la que hablamos, de 1986 a 1999, ¿no? O sea, casi de década y media, ¿no? De auténticas tragedias, ¿no? Provocadas por él, ¿no? Entonces, también viendo un apunte que he encontrado es que eh, él realmente fue varias veces deportado, ¿no? O sea, fue detectado, ¿no? que la presencia era ilegal, y de hecho la primera, por ejemplo, su primera vez que ingresa fue en 1973 y hasta 4 veces lo llegaron a deportar, ¿no? Pero evidentemente no hubo un seguimiento para evitar algunos de estos actos terribles, ¿no? Él era la verdad, un asesino brutal, ¿no? A Resendi, porque utilizaba roca, algunas veces también una piqueta, otros objetos contundentes, pero también utilizó armas de fuego, ¿no? Claro, eso también dificultaba a lo mejor su detención, ¿no? Esa está un poco bajo ese radar, ¿no? Porque como eran asesinados con distintas armas y distintos modus, pues era complicado, ¿no? Entonces, bueno, en principio, pues entraba a casas de sus víctimas,
Él tenía la costumbre incluso de una vez que cometía el acto, quedarse a veces en las casas, ¿no? Para comer, para estar allí un poco un tiempo, o sea, no era un destino rápido y de marcharse de la cena. Y después lo que se hacía era, bueno, sustraer objetos de valor sentimental que le entendía, joyas, etcétera, ¿no? Algunas, fíjate que se la regaló a su mujer y ella, verá, que cuando conoció la terrible historia que estaba cometiendo Harry Sandy, pues la devolvió, ¿no? Un poco para intentar paliar ese dolor de las víctimas de que incluso hayan cometido esos robos, ¿no? Para los familiares, etcétera, ¿no? Eh, entonces, fíjate que en cambio el dinero, algunos crímenes había dejado cantidad de dinero importante, ¿no? Tenía, tú sabes, a veces esa mente que no funciona, no rige como un poco la cabeza, pues fíjate qué cosa más clara, ¿no? Y bueno, a veces también se veía ese tipo de arrepentimiento, ¿no? Lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Eso ocultar la cara, el tema de poner una manta, algún tipo de situación así, ¿no? Eh, pero aparte digamos que por este tema de lucro, etcétera, también había una impulsión sexual. Lo encontramos porque hubo violaciones, ¿no? A varias de sus víctimas femeninas, ¿no? Quizá una motivación secundaria, pero que existió, ¿no? Eh, también complicó el caso el hecho de que la victimología era muy amplia, ¿no? Había hombres en la calle, digamos, puros viandantes, había parejas de jóvenes, ancianas, personas muy ancianas ya en sus casas. Entonces, bueno, todo eso dificultó su detención, ¿no? Al final fue de una manera curiosa, ¿no? Que es que la policía, pues ya rastreando, ya tomándose muy en serio el caso, encontró a la hermana de Resendi, a Manuela, que ya pues tenía que él pues, pudiera hacer algún acto más, que incluso lo asignara al FBI. Y bueno, de la mano de un ranger de Texas, de Drew Carter, pues y de un guía espiritual, pues al final consiguieron que bueno, se aproximaron a El Paso, a Texas, a ver la ciudad que está cerca de Ciudad Juárez, en México, y él, pues bueno, bueno, se consiguió que él se entregara, ¿no? Fue juzgado y sentenciado a muerte. En realidad fue solo por un asesinato a Claudia Bento, ¿no? Cometió el 17 de diciembre del 98 en West Universe Place, en Texas, que era ya una neuróloga pediátrica de 39 años y bueno, fue violada, cuchillada, golpeada en su casa, ¿no? Al lado de la vía del tren de la Unión Pacific. Se encontraron unas huellas dactilares en el volante de su coche, del Jeep Cherokee, y por ahí pues le pudieron. Y ese fue el cargo con el que lo conseguirían bueno, meterlo en la cárcel y después ya pues la pena capital. El asesino estuvo brevemente en la mítica lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Resendiz tenía muchos alias. Alguna fuente cita alrededor de 30 y era principalmente conocido y buscado como Rafael Reséndez o Reséndez Ramírez. Fue ejecutado en la unidad de Huntsville, de Texas, el 27 de junio de 2006 mediante inyección letal. Y aquí tenemos una referencia interesante. El caso ocupó el primer capítulo de la tercera temporada de la miniserie documental de True Crime A la caza del asesino, que creo que ya hemos comentado, hemos mencionado en alguna ocasión, por ejemplo, con BTK, de Netflix, ¿no? El capítulo se titula Al final de la línea, el asesino del ferrocarril. Y nos vamos a mover todavía por México o con un mexicano. Arrancábamos en la década de los 80 y en ella vamos a continuar, esta vez sin movernos de esos años, para hablar de Fernando Hernández, más conocido como Pancho López. En efecto, Rafa, los años un poco que nos establecen son 1982, 1987. Se habla de 33 víctimas mortales, pero la cifra de la horquilla es bastante amplia y podría llegar se habla de 137, ¿no? Una auténtica barbaridad, ¿no? En realidad él fue condenado en 1986 por 33 cargos o 33 cargos de homicidio cometidos en 5 estados diferentes de México, en Morelos, Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán. Eh, y otra vez, volvemos a eso. La historia pudo haber sido otra, porque Hernández, o Pancho López, como se le conocería, llegó a ser capturado en 1982, ¿no? Pero escapó de la custodia policial y tiene que su detención ya no se daría hasta 1996, ¿no? Entonces, pues, la historia pues, puede ser muy diferente, ¿no? En ese año, el 23 de septiembre, pues bueno, le cae junto a un cómplice de nombre de Ramón Campos, que bueno, roba una camioneta en Lomas de Zapopan. Y bueno, hay una persecución policial después de un robo.
y ahí, bueno, ya en un poco una desesperada, pues entra en una casa, toma como rehenes a la familia que vivía allí, y a un reportero, curiosamente, a un periodista, un compañero nuestro, Carlos Cabello, que estaba cubriendo eso en ese momento el suceso, y bueno, después de 7 horas de negociaciones, pues se consiguió que se entregara, ¿no? Pues, se dio su arresto definitivo, todo eso transmitido por televisión, ¿no? Imagínate el espectáculo que fue todo aquello, ¿no? Y entonces, claro, Hernández aparece ante las cámaras de televisión y ahí confiesa que él ha matado a más de 100 personas. O sea, no 33, más de 100 personas. Muchos al principio dudaron, ¿no? Que esa cifra fuera cierta, ¿no? Tú sabes que muchas veces los criminales pues tienden a exagerar sus logros y sus méritos, ¿no? Méritos entre comillas, evidentemente, ¿no? efectivamente. Eh, pero bueno, poco a poco fue surgiendo la verdad y en efecto se vieron que por cargo de robo, de secuestro, pues bueno, sí que al final se le imputarían esos, parece que 137 asesinatos. En principio, bueno, fue definido como un asesino organizado, nómada y hedonista, o sea, lo que se habla de por placer, ¿no? Su motivación era un poco el interés, pero que mataba un poco por placer, ¿no? Y hay una anécdota que, si no fuera, es con lo que contamos siempre, si no fuera tan dramático todo, pues era un poco que provoca con cierta hilaridad, y es que en 1999 trató de suicidarse por ahorcamiento en la sierra de la prisión, pero si una circunstancia es que, bueno, él pesaba casi 150 kilos, y entonces la cuerda que utilizó, pues, se rompió y solo pues, por una tentativa, una especie de abrasión en el cuello, ¿no? Un examen psicológico efectuado por la policía llegó a la conclusión de que Fernando Hernández, alias Pancho López, era un psicópata que asesinó por placer. Lo cierto es que cuando le preguntaron al propio criminal por qué había cometido sus actos, dijo, entre comillas, los maté porque tenía que hacerlo. No sé hacer otra cosa. Continuamos con otro ciudadano mexicano. Nos marchamos ahora un poquito más atrás en el tiempo, en concreto a principios de los años 70, en un periodo muy reducido, causó muchas víctimas, un individuo llamado Juan Corona, al que se le conoció como el asesino del machete. Sí, Rafa, aquí tenemos otro caso, ¿no? De mexicano, pero que comete vamos a ver los comete los actos en Estados Unidos, ¿no? Y también, estos son unos casos un poco diferentes que buscar, ¿no? Porque se abre una horquilla, un debate de si pudo ser responsable él único o no. Ahora comentaremos un poco y si quieres lo planteamos, ¿no? Él nació en Autlán, en Jalisco, y bueno, él emigró a Estados Unidos a instancia de, bueno, un medio hermano, se pone ahí que tenía, se llamaba Natividad Corona, Natividad como nombre masculino, que también existe como nombre Ujú. masculino. Y él tenía, bueno, tenía 19 años, ¿no? Él se estableció en Yuba City, en California. Bueno, en principio hace su vida ahí normal, ¿no? Se casa, tiene 4 hijos, se dedicaba a una actividad de contratista, lo que buscaba era mano de obra barata para granjeros, eran personas que traía de México, y bueno, buscando, ¿sabes? Eso de sueño americano, ¿no? Un mejor modo de vida, ¿no? Y trabajar allí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, el 19 de mayo de 1971, un granjero, que se cuenta japonés, por cierto, ¿no? Que fíjate un poco la peculiaridad, pues bueno, observa que en su huerto de durazno, curiosamente, o precisamente, pues habían excavado un granote entre dos árboles, ¿no? Y después por la noche ve que como que lo han rellenado, ¿no? Con tierra, ¿no? Entonces, bueno, él avisa a la policía y bueno, hace bien, ¿no? Porque es que se encuentra un cadáver que había sido fuertemente golpeado en la cabeza y apuñalado, y era Kenneth Whitaker, ¿no? Y bueno, se cayó entre sus ropas por pornografía homosexual. Yo no sé si eso, quizá, tú sabes que en aquella época, pues, no influyó en que no se tomara lo suficientemente en serio, que realmente es algo dantesco, pero bueno. El caso que, bueno, parece que, bueno, que esto había sido un homicidio por su condición sexual, alguna pelea, algún encuentro de ese tipo. Y bueno, es verdad que se tomaron algunas huellas de neumático de la camioneta, pero bueno, no se profundizó realmente en la investigación, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que apenas 5 días después, pues claro, unos trabajadores que cooperaban con un tractor en otro rancho vecino de esta zona, pues encuentran otra vez tierra removida, ¿no? Y en este caso, bueno, era la tumba improvisada otra vez de Charles Fleming, ¿no? En este caso era un vagabundo, ¿no? Relativamente conocido en el lugar, ¿no? Esta vez, bueno, claro, se presta más atención, ya son dos víctimas, ¿no? Y entonces, claro, pues claro, se empieza a seguir un pequeño sendero, empieza a buscar algunas pesquisas, etcétera, y claro, se ve que hay más tierra revuelta, ¿no? Y fíjate que es tremendo, ¿no? Se empiezan a excavar, las excavaciones durarían hasta el 4 de junio y se dieron hasta 25 cuerpos. Se llegaron a identificar 21 de ellos, ¿no?
Bueno, 22, que eso muchas veces la victimología importa, ¿no? No eran víctimas de origen mexicano, ¿no? Sino que eran personas anglosajonas, ¿no? Naturales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, allí pues se encuentran una factura, un recibo bancario a nombre de Juan Corona, que es el que un poco dirige la investigación hacia él, ¿no? Bueno, fue acusado y detenido por ello, ¿no? Entonces, claro, ahí sé lo que te comentaba, se abre el debate porque, bueno, si hay arrestos en su camioneta de sangre, pero después resulta que se puede demostrar que era un trabajador herido, ¿no? Que había transportado en ella, en el machete, eso de clásico asesino del machete, pues en ese machete no se llegaron a encontrar restos sanguíneos, la huella de neumáticos que te comentaba antes que se encontraron, pues tampoco coincidía con la de esa camioneta, alguna bala encontrada en los cadáveres tampoco pertenecía a la pistola de Corona, que aparte en aquella época, en algunos de esos, pues, estaba utilizando muletas, ¿no? Que eso hubiera dificultado, evidentemente, la comisión de algún acto criminal. Entonces, bueno, también habla que la defensa que llevó su caso, bueno, tuvo varios equipos de abogados defensores y tal, y dejó entrever que a lo mejor su hermano, Natividad Corona, pues había podido ser el verdadero autor de los crímenes, ¿no? Y que había dejado esas pistas para criminal a Juan Corona, ¿no? Es verdad que había una motivación sexual, parecía, ¿no? En algunos de los asesinatos, y se sabía que Natividad pues era de hecho un homosexual violento, ¿no? Y que de hecho había tenido que volver a México. Se cuenta la historia de que regentaba un bar y tal, y hubo un incidente que lo tuvo después un poco que vender y traspasar y quitarse un poco de en medio para quitarse de allí, ¿no? Pero bueno, la verdad es que después, bueno, ya Natividad había muerto, tampoco se pudo ver su testimonio ni nada, pero es verdad que con respecto mirando las pruebas de Juan Corona, pues lo que un poco vio el jurado es que eh, no había una explicación razonable de por qué algunos de esos nombres que aparecían, o sea, que las personas que murieron, figuraban en su registro de trabajadores, personas que él habían trabajado con él. Entonces, claro, era eso un dato importante, ¿no? Entonces, bueno, algunos incluso también tampoco podía explicar muy bien dónde había estado para intentar descartarlo, qué coartada tenía con alguno de esos crímenes. Entonces, no se sabe si de todos, como siempre hablamos, pero sí que parece que de algunos sí que Juan Corona pues, pudo ser el responsable, ¿no? Entonces, claramente terminó siendo condenado y figura como asesino en serie como Juan Corona, con esas 25 víctimas entre 1970 y 1971. El juicio contra Juan Corona fue largo, costoso y complejo. ¿Por qué? Porque la acusación, en lugar de elegir algunos casos, como suele ser usual o era usual, le imputó la totalidad de los homicidios y estos fueron 25. En 1973, el jurado, después de 45 horas de deliberación, decidió que Juan Corona era culpable de 25 homicidios y el juez lo condenó a otras tantas, es decir, 25 cadenas perpetuas. En la cárcel, el asesino del machete fue apuñalado por 4 internos y casi muere. Incluso perdió un ojo por ese ataque, ¿no? En sus últimos años padeció de demencia senil y su salud se agravó hasta que falleció en 2019, perdón, justo antes de la pandemia. Y ahora avanzamos un poco en el tiempo y regresamos a los 80, aunque esta vez con tal amplitud que llegamos hasta principios del siglo XXI. Esta vez nos trasladamos al norte de Estados Unidos y vamos con Robert Picton, el asesino de la granja de cerdos. Efectivamente, Rafa, nos metemos en Canadá. eh, y bueno, un caso que, bueno, hablamos de 6 víctimas, pero aquí vamos a fíjate esa diferencia, también lo traigo por eso. La diferencia en cuanto al tratamiento judicial para buscar la condena. Aquí hemos hablado con Juan Corona, intentaron meter los 25 asesinatos y se complicó y fue mucho más largo. Esas 45 horas de liberación también nos dan una pista de que no estaba el caso demasiado claro. Aquí pues lo hicieron de otra manera, como vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, el 5 de febrero de 2002, pues la policía entra en casa del granjero Robert Picton. Estaba hablando todo de la Columbia Británica, ¿no? En esa zona, ¿no? Entonces, bueno, realmente se hace una inspección por arma de fuego, una tenencia lícita de armas, lo que diríamos aquí, ¿no? Y bueno, también se revisa la casa de su hermano David, pero en realidad los agentes eran un cuerpo de policía especializado que investigaba casos de mujeres que estaban desapareciendo por la zona y en la que ya habían fijado el radar en que Picton podía ser el principal sospechoso, ¿no? Entonces, bueno, esta fuerza policial de la Columbia Británica, pues bueno, consiguió cerrar la granja por irregularidades diferentes en esa posición de armas de fuego, de verdad que no prosperarían, pero sí que ya por la zona pues quedó bajo custodia y se pudo investigar, ¿no? Y fíjate lo trágico que va a resultar, ¿no? Desde el 22 de febrero hasta el 26 de mayo se van descubriendo casos, se van conjuntando pistas para imputarle a Picton hasta 27 delitos de asesinato. Ya
Con eso ya se perfilaba como el peor asesino en serie, el peor asesino serial de la historia de Canadá. Eh, las captaciones de la granja pues, fueron cuantiosas, se habla de casi 70 millones de dólares invertidos, ¿no? En esa investigación, ¿no? Pero es verdad que la investigación era muy costosa, muy dificultosa, ¿no? El tema forense, ¿no? Porque era difícil saber de qué habían muerto exactamente las víctimas, ya por el estado de putrefacción en el que estaban, y bueno, porque algo terrible, ¿no? Que podían haber sido Esto comidas, es ¿no? horroroso, sí. Sí, sí, por los mismos cerdos de la granja. De hecho, bueno, este caso generó la polémica, ¿no? De que a lo mejor pues, esos cerdos pudieran haber estado alimentados por carne humana, ¿no? Si incluso hubo una investigación oficial de dónde se habían vendido esos animales. Parece que por suerte nunca no llegaron a ser vendidos en un mercado ni nada, pero bueno, sí que se cuenta que a lo mejor algunos visitantes, algunos tipos de proveedores o incluso amigos, sí que a veces habían llevado algún tipo de cerdo, ¿no? Así que fíjate que terrible, ¿no? Yo creo que no sé si se sabe por esto, pero si no fue por esto, podría haberlo sido, pues la granja fue embargada y al final toda ella demolida y un poco como para que ellos se borrara aquella auténtica granja del horror, ¿no? De los 27 casos, uno se descartó por falta de pruebas, no había solidez como para avanzarlo, se quedaron un poco 26. Y yo sé lo que te comentaba, antes lo que hizo la acusación fue buscar los 6 más probables con más pruebas creían que tenían para poder condenarlo, ¿no? Entonces, bueno, por diferencia de lo de Juan Corona, y no hay muerte por muerte y tal, pues se buscó y se centró en los casos de Manny Frey, Serena Aboutway, Georgina Papin, Andrea Joshbury, Brenda Wolf y Mona Wilson, ¿no? Entonces, bueno, aquí también un dato que podemos explicar es que el 9 de diciembre de 2007, en el juicio, el jurado realmente absolvió a Robert Picton de los cargos de asesinato en primer grado, pero lo encontró culpable de ese asesinato en segundo grado. Entonces, lo aclaramos rápidamente. El primer acto, el asesinato en primer grado en Estados Unidos, es el acto deliberado, premeditado e intencional, y el segundo es no planificado, pero en el que hay un suficiente grado de intencionalidad y de malicia. Más o menos, aunque verá que esto no todo es equiparable puro, pero para que la gente no entienda, es como si fueran el asesinato y el homicidio en nuestro código penal. Entonces buscaron esta forma del homicidio para asegurar la condena y que eso se sostuviera, y no tanto que fuera un asesinato premeditado, etcétera, ¿no? Pero el caso que se le pudo condenar por esos 6 casos, ¿no? De los 26 que llegaron a reunir contra él. Contra Picton se presentaron pruebas como un cráneo partido, manos y pies hallados en su propiedad, restos de otra víctima encontrados en una bolsa, en el tráiler donde vivía, un revólver calibre 22 con municiones, fotografía de restos humanos, una pistola Magnum, anteojos de vista nocturna y muchas otras cosas extrañas más. Todas fueron suficientes para que Picton fuera condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta que cumpla 25 años de prisión, es decir, todavía le queda un tiempecito. El caso de Robert Picton se revisó en un documental titulado The Pig Farm, la granja de los cerdos, de 2011, y tengo que advertir de que no sé si está disponible en versión española o como mínimo con subtítulos, ¿no? Y ahora, para terminar, vamos a viajar mucho más atrás en el tiempo. Retrocedemos hasta los años 20 del siglo XX, precisamente, y nos marchamos con Earl Nilsson, apodado el gorila asesino. Efectivamente, Rafa, este caso lo quiero traer, es del año 1926-27, porque realmente fue 50 años antes de Ted Bundy, ¿no? Que muchas veces todo el mundo lo establece como el primer asesino en serie con motivaciones sexuales, y no, hemos encontrado este caso que lo vamos a ver, que revela que también fue así, ¿no? Él, bueno, todo un poco se inicia, ¿no? En la casa de huéspedes regentada por Clara Newman en Pierce Street, en San Francisco, y bueno, se convirtió en una escena bueno, una terrible escena de crimen, ¿no? Un desconocido, pues bueno, agredió sexualmente a la mujer, la estranguló con una cuerda. Y bueno, esta persona que será bautizada después como el gorila asesino por su fuerza y por su aspecto físico, pues bueno, iniciará una carrera criminal casi bueno, una veintena de asesinatos, ¿no? Por todo Estados Unidos, ¿no? También tiene un apunte curioso, que por eso lo he traído, que es que en realidad se podría considerar como hispano-estadounidense, ¿no? Esta persona, ¿no? Porque su padre era español, era James Ferrat, ella tenía una madre inglesa, Frances Nelson, y ahora había nacido eso en 1897 en San Francisco, ¿no? Donde comentábamos que se inició su carrera criminal, ¿no? Es verdad que adaptó el apellido materno al quedar huérfano a los 2 años. Es verdad que fue una infancia muy difícil la que él tuvo, fervor religioso, represión sexual, lo que ahora llamaríamos bullying.
y tenemos bueno, incluso un accidente de bicicleta, ¿no? Que le dejó frecuentes dolores de cabeza y un comportamiento extraño, ¿no? Hablaba con personas invisibles, citaba paisajes bíblicos de manera compulsiva, especialmente del Apocalipsis, y bueno, una actitud incluso libidinosa hacia mujeres de su propia familia, ¿no? Ya en la adolescencia, bueno, empezó a frecuentar prostitutas, cuidar mucho su aspecto físico, que sería importante, ¿no? Para su hechos criminales. Y después, bueno, fue gracioso porque a él en la Primera Guerra Mundial se alistó en el ejército estadounidense, pero desertó a las 6 semanas. Y eso fue motivo para que lo internaran en un psiquiátrico, en el estatal de Napa, era en mayo de 1918. Y fíjate que los psicólogos ya vieron que algo no estaba bien en ese paciente, ¿no? Un poco se ve textualmente. Pero no significa ser un peligro para la sociedad, pues porque negaban que fuera a ser violento, homicidio o destructivo. Carazo error. En 1921, Nelson pues ya comete su primera agresión sexual, es verdad que en grado de tentativa con una chiquita de 12 años, Mary Summers, pero bueno, eso le costaría otros 4 años de reclusión en el psiquiátrico, pero bueno, en 1925 lo liberan y entonces pues se inicia el auténtico horror, ¿no? Bueno, recorrió Estados Unidos en busca de víctimas, normalmente eran siempre mujeres de mediana edad, propietarios de casas de huéspedes o de viviendas particulares que alquilaran una habitación a inquilinos, ¿no? Él pues atacaba por sorpresa, él tenía un especial encanto, ¿no? Para las mujeres, también llama la atención por esa maestría en teología cristiana, siempre invocar a Dios, etcétera. Y bueno, era terrible, ¿no? Era un modo operandi de unas violaciones con mucha ferocidad, con golpes brutales, y después siempre terminaba estrangulando, fíjate, con tal fuerza, tal virulencia, que la cuerda terminaba incrustando en el cuello de las víctimas, ¿no? Por eso llevó ese apodo del gorila asesino, ¿no? Entonces, pues, bueno, irle pues, escondía los cuerpos debajo de las camas, en armarios, en baúles, y robaba pertenencias de las víctimas, ¿no? Como joyas o prendas de ropa. Y luego huía de estado en estado para vender eso en los casos de espeños, joyería, etcétera, ¿no? Así un poco, pues, seguía adelante, ¿no? Y bueno, fíjate, estuvo en San Francisco, habíamos hablado, pero también actuó en Portland, Oregón, en Iowa, en Chicago, en Kansas City, en Missouri, en Nueva York y hasta en Winnipeg. Aquí tenemos otro asesino, Pegaso fronterizo porque llega a pasar a Canadá, ¿no? De hecho, esas dos nuevas víctimas ahí, Lola Cowan y Emily Patterson, fueron los casos que propiciarían su detención, ¿no? Uno de los objetos robados a Emily, pues lo vendió después, ya permitieron seguir la pista donde se había alojado y lo terminaron cogiendo, ¿no? Bueno, el 1 de noviembre de 1927 celebró su juicio, fue allí en Winnipeg, y bueno, fue también considerado como el gran primer caso mediático de asesinos seriales, ¿no? Y bueno, como era hasta cierto punto normal y lógico, pues fue condenado a la pena capital. Durante su cruzada, desde finales de 1925 hasta el 10 de junio de 1927, el asesino mató efectivamente a una veintena de mujeres. Esto es un crimen cada 3 semanas, es decir, un periodo de enfriamiento muy corto, ¿no? Además de las evidencias encontradas en la escena de los crímenes, la declaración de los testigos también ayudó a cazar a este, y entre comillas, varón de unos 30 años, unos 70, moreno y de tez muy oscura, pero no negra, fornido y con brazos largos y manos grandes. La atención de los medios fue también increciendo, lo que facilitó que surgiera una alarma social necesaria. Digo necesaria porque ayudó a que la policía pues se activara, ¿no? El 16 de junio de 1927, el gorila asesino fue detenido bajo la identidad de Virgin Wilson en Dakota del Norte. Pese a un intento breve de fuga, perdón, fue enviado a prisión y sus huellas dactilares y dentales también se trasladaron a todo Estados Unidos. En el juicio, hasta 60 testigos declararon en su contra y fue sentenciado culpable de todos los cargos y condenado a morir en la horca. Fue ejecutado el 13 de enero de 1928. El Nelson inspiró para terminar la película La sombra de una duda, dirigida por el genial, como cineasta, Alfred Hitchcock. Por cierto, vamos a hablar de él, de Hitchcock, en nuestra sección cinéfila hoy. Rafa, antes de marcharnos, no hemos comido hoy muchísimo el tiempo. ¿Con qué vamos la próxima semana? Si lo sabemos ya. Sí, pues vamos a tocar también, no por un tema de actualidad, pero sí de alguna serie que está muy en boga ahora, pues vamos a tocar algunos casos de, pues es eso de que el zorro
se ha puesto a guardar a las gallinas, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar de ciertos garbanzos negros. Hemos tocado algún caso ya en esta sesión de policía, guardias civiles, miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado que por desgracia se convirtieron en criminales. Así que vamos a repasar algunos casos llamativos en ese ámbito. Hay un tema ahí enlazado, como dice, con la actualidad, Rafa, pero que no es actual. Bueno, ya lo contaremos la próxima semana. Rafa, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Gracias y perdón por pasarme de tiempo, que sé que hoy no hemos pasado de tiempo un poco. Hoy lleva un poco Hoy sí, hoy tras tras, hoy tras tras. hoy tras tras. Pero Buenas bueno, muchas noches. gracias. Gracias a ti.